Familia de inmigrante italiana por los dos lados, tanto mi padre como mi madre. La familia de mi padre venía de Roma, un apellido de la Liguria, Simonetti, y mi madre, Borghesi, venía de un pueblo cercano a Florencia, se llama Figlio Algarno. Llegaron mis bisabuelos a Chile a finales del siglo XIX. Gente, por supuesto, que venía en una situación de hambre, y la generación de mis abuelos fueron industriales y comerciantes, gente ineducada. Mis abuelos creo que estudiaron hasta tercera preparatoria, en mi época ahora se llama tercero básico, y después vino la generación de mi padre. Eso sí, ya dos de mis tíos abuelos habían conformado y llevado adelante la gran industrialización del país. Aurelio Simonetti y Américo Simonetti fueron responsables de la creación de empresas como Madensa, Madeco, Soprole, Abastible, IPAC, Alumco. No voy a seguir, porque estos señores lo que hacían era ir a una feria en Milán. Uno de ellos, sobre todo, que era el más fierrero, siempre fue todo esto dentro de la metalurgia, y entonces veía una máquina que le gustaba cómo funcionaba, entonces decía, yo quiero saber. Entonces se traía la máquina y después hacía la fábrica alrededor, y después hacía otra fábrica y otra fábrica más. Así de espontáneo y emocionante de haber sido. Mi padre es en ese sentido heredero de ellos. Y también muy pronto trabajó con ellos. Entre los 15 años mi padre en segundo medio dejó de estudiar y se puso a trabajar con estos tíos. A los 25 años se dedicó a fundó su propia empresa con Mario Montanari, otro inmigrante italiano, y bueno, desde ahí trabajaron por 40 años juntos. Y siempre diría yo que mi padre emuló a estos tíos, especialmente el tío Aurelio. Eran esgrimistas a todo esto, un deporte muy italiano. Yo ahora veía la esgrima en las Olimpiadas y me daba cuenta que siempre los italianos estaban ahí entreverados entre los primeros de las disciplinas. Mi papá hacía florete. Y esta familia tenía una corriente muy grande, que era el progreso, el desarrollo, la integración, la participación. Querían ser parte de este país, querían tener un reconocimiento social, querían ser considerados chilenos y además respetados. Y en ese sentido a nosotros, la generación nuestra, nos correspondió convertirnos en profesionales y tener vidas ejemplares, y para eso se necesitaba que como hijo, a un hijo que fuera ingeniero. Mis dos hermanos mayores son ingenieros industriales también. Yo estudié ingeniería industrial en la Universidad Católica, que trabajáramos con nuestro padre, que fuéramos católicos. Esto venía sobre todo del lado de mi madre, que es una católica practicante, no de golpearse el pecho, sino verdaderamente de seguir las ideas del catecismo católico en todo sentido, en la solidaridad, en la caridad, en la cercanía con otros, y sobre todo en la penitencia. Y bueno, y ser heterosexuales, por supuesto, a los hombres y las mujeres, de la familia, y estar casados, de tener hijos, y seguir esta corriente de consolidación social de la corriente. Es una corriente muy fuerte, muy irrefrenable e incontrarrestable, y para mí siempre fue quizá, si yo hubiera estado a favor de la corriente, hubiera sido una gran fuente de energía, y de alas y de protección. Alguna vez alguien me dijo, es como tu familia te hereda tus armas, tu escudo, las redes, la pertenencia. Y hubiera sido, por supuesto, que un gran regalo de parte de mis padres, pero resultó que justo en mi caso, por ser yo un hombre homosexual y un poco dado al arte,
que estas riquezas no necesariamente resultaban ser positivas, sino que todo lo contrario, resultaban una forma de constreñimiento, de apocamiento, de una sensación de no pertenecer y no tener un espacio. Y tú mencionabas Madre que está en los cielos, y lo bonito es que yo después, con Madre que está en los cielos y con escuchando las historias familiares, me he dado cuenta de que en mi familia siempre han habido personas como yo. Lo que pasa es que la historia oficial nunca las consideraba y siempre estaban puestas a un lado. Y yo me enteré con el tiempo, por ejemplo, que tanto mi padre como mi madre tenían primos hermanos gay, que antes no existían en la historia familiar, y que habían habido muchos artistas también y que tampoco estaban considerados en esta línea. Así que ahora yo me siento reunido con ellos y me siento acompañado, pero me he tenido que contar yo esa historia porque no me la contó nadie. Esto tú lo miras desde hoy día, lo analizas, lo reflexionas desde hoy y ya lo tienes incorporado como un elemento de tu vida, como tu propia historia. Pero me imagino que en el momento de vivirlo hubo mucho sufrimiento, porque luchar contra esa corriente, contra una corriente así de poderosa, contra una ola gigante que te va llevando y tú quieres ir para otro lado, no debe haber sido fácil. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo fuiste descubriendo que era distinto a este marco, a este molde que la historia de tu familia te estaba tratando de imponer? Yo lo que hice primero fue tratar de conformar la regla familiar y unirme a esta corriente, estudiando ingeniería. Es decir, llegaste hasta los 18 años aproximadamente con el molde metido diciendo esta es la vida que yo tengo que construir. Hasta que salí de ingeniería, prácticamente. Pololeando, buscando una mujer a quien amar. Tuve grandes pololas y que las quiero hasta hoy, tengo buenas relaciones. Con una me peleo por mensaje y texto bastante y gozamos peleando. Y claro, tenía una relación muy cercana con ella, pero que no estaba acompañada por la fuerza vital de la sexualidad, y que es una sensación de incerteza, incertidumbre tan dura también de vivir. Y en el tema de mi vocación, estudiar ingeniería resultó ser un buen refugio, porque las matemáticas son tremendamente estéticas. La intuición matemática es una intuición estética. O sea, tú descubres que vas por buen camino porque las cosas se ven bonitas. Esto no solamente lo he reflexionado yo, se lo di alguna vez al físico Bunster, que antes se llamaba Telka, también. Una vez estuvimos conversando con él y él me decía, por supuesto que sí, finalmente, por ejemplo, la ecuación de los hoyos negros, fue un científico que dijo, oye, si ponemos estas dos ecuaciones juntas y eliminamos las masas, qué bonita se ve. Y resulta que es la ecuación que hoy día dice por qué la luz se devuelve en los hoyos negros. Ese lugar fue un espacio. La universidad también fue acogedora en el sentido de esa pertenencia que uno busca en la juventud, pero por supuesto que no había ninguna posibilidad para que yo pudiera hablar, decir, comunicar, confesar. En ese momento se podría haber dicho así, confesar mi homosexualidad a alguien, a un compañero, a un amigo. Estaba fuera de la cuestión. Los homosexuales, estoy hablando de finales de los años 70, principios de los años 80, eran parias, degenerados, pervertidos. Era un camino de perdición, era condenarte a ti mismo, condenarte en vida, era el infierno en vida. Entonces yo luché con toda mi fuerza en contra de eso, porque además era la educación que había recibido. Mis padres eran inconscientemente homofóbicos. La homofobia no era que estuviera que ellos no sé, que se dedicaran, o mis compañeros de la universidad se dedicaran a odiar a los homosexuales, sino que estaba en la cultura. Era algo que estaba, como hoy día podemos considerar tan natural otra forma de comportamiento. Pero llegó un minuto que la incomodidad y la desadaptación y la sensación de estar mintiendo y de estar mintiendo a mí mismo
creció tanto que comencé a sufrir, como dices tú, de un dolor existencial, es decir, ¿cómo puedo vivir una vida que no es mi vida? Y fui a Estados Unidos a estudiar, y cuando llegué a Stanford, el día de la inscripción de ramo, en la White Plaza, que es la plaza principal de la universidad, cuando me iba acercando a pie, veo mucha gente en el pasto con unas sábanas blancas como en un picnic, y gente alrededor de esto invitando a participar del picnic, y alguien me dice, ven, participa del picnic. Y el picnic lo realizaba la Gay and Lesbian Association de Stanford, prácticamente el primer día que yo llegué a la universidad. Y esta sensación de apertura, de inclusión, fue tan potente, y se lo comenté a alguien y le dije, oye, ¿esto es una cosa como normal aquí? Me dice, sí, claro, y nuestra sede, que a la vuelta de la esquina, se veía desde ahí, y me dice, es el edificio más antiguo de Stanford, que era la Firehouse, la casa de bomberos, que en California ustedes sabrán que las casas de bomberos son muy importantes. Se le había donado a la universidad a la Gay and Lesbian Association y la habían pintado de rosado. Así que cada vez que uno pasaba por ahí la veía desde muy lejos. Eso yo creo que ayudó mucho, ver un mundo... Eso es pasar del infierno al paraíso, ¿no? En un solo viaje. Claro, ahora quedaba el regreso, que era reunir esta sensación de libertad con tu mundo de pertenencia, tu país, Yo pensé mucho en quedarme en Estados Unidos, pero también pensaba que perdía muchas cosas. Perdía estas armas, estos escudos, pero perdía muchas otras cosas, el humor, los dones de haber crecido y de pertenecer a un país y a una familia y a un mundo. Y vine a Chile con esa duda y acá me enamoré de un hombre. ¿Lo había antes tenido sí, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Acá en Chile no, hasta que te fuiste. Claro, en Estados Unidos sí, pero cuando volví a Chile conocí a un hombre y ahí y eso fue verdaderamente lo que gatilló al final lo que vino, porque ya se hacía imposible. Para mí esa relación era una relación importante, natural, espontánea, con una fortaleza existencial y vital que no tenía ninguna duda cuando uno sabe que está enamorado. La fuerza esa que moviliza de manera tan sin ningún esfuerzo y con toda la explosión. Entonces ahí tuve que hablar con mi familia y ahí se inició un proceso de muchos años. ¿Tu papá y tu mamá estaban vivos los dos? Mis padres estaban vivos, mi papá estaba muy enfermo, tenía Parkinson y en una situación bastante terminal. Cuando le conté a mi madre, ella me pidió especialmente que no le contara a mi padre porque el sufrimiento no sé si lo dijo en estas palabras, pero el sufrimiento lo podía matar. Y no sé si fue una buena idea, siempre me lo pregunto. ¿Tu padre entonces murió sin saber que ahora sin saber, pero mi madre siempre era raro porque eran esas conversaciones que tienen las parejas, ¿no? Entonces mi padre le decía a mi madre, ya muy enfermo, pero en sus momentos de lucidez, le decía, ¿y cómo está tu hijo? Se lo preguntaba con mucho cariño, y esto es lo que siempre me transmitió mi madre, como que también ahí hubo una transferencia de responsabilidades, o sea, todos nos transferimos responsabilidades, quizás la que más tuvo que llevar el peso fue ella, y yo por supuesto, pero mis hermanos se enteraron, eso produjo una dificultad. ¿No se enteraron por tu boca? Sí, mi hermano sí. En realidad el primero que supo fue un hermano, porque yo tuve una operación a un pulmón en Estados Unidos y él me fue a acompañar, y en esa situación de tanta vulnerabilidad, como que yo, además, bueno, yo estaba ahí, tenía pareja, llegaron todos mis amigos gays que me regalaban peluches, y mi hermano miraba.
subo con unos peluches de celeste. Bueno, y ahí le conté, y él fue muy apoyador en el principio, y bueno, me acompañó en todo pero igual, fue todo muy difícil, con idas y venidas, había momentos en que nos acercábamos, momentos en que nos alejábamos. Yo iba a trabajar con ellos, finalmente no trabajé con ellos, y eso me dio mucha libertad. Creo yo que eso fue una de las buenas decisiones que he tomado en mi vida, porque si me hubiera quedado trabajando con mi hermano y dentro de la estructura familiar, seguramente habría tenido que agachar la cabeza más de una vez para seguir con esta corriente que todavía nos marcaba tanto. Y ahí trabajé 8 años de ingeniero, y mientras trabajaba de ingeniero, lo que más le agradezco a la ingeniería, porque me aburría bastante mi trabajo. Porque uno estudia ingeniería, y estudiar ingeniería es muy entretenido, pero trabajar de ingeniero es muy aburrido. No sé si los ingenieros ya estarán de acuerdo, porque a uno lo sacan de un mundo abstracto y lo meten en un mundo tan concreto, lleno de problemas administrativos. Eso era lo que yo trabajaba. Yo trabajaba de gerente de sistemas de Copec, subgerente, estaba a cargo del área computacional y tenía que desarrollar los sistemas para administrar una gran compañía como era Copec. Entonces mi problema era siempre la administración, o porque yo tenía que administrar los propios problemas del área, o porque mi tema era la administración de otras áreas. Pero le agradezco mucho eso a Copec, porque me pude financiar un psicoanálisis, así que por eso y estuve muchos años en psicoanálisis, y quizá, yo siempre digo, yo creo que el psicoanálisis me salvó la vida, porque lo más difícil que tuve que enfrentar no fue la oposición de mi familia ni sus dolores, que por supuesto que los tengo grabados hasta hoy, porque no quise causárselo, pero igualmente fui la razón de por qué ellos sufrieron, y los dolores que ellos me causaron a mí, a veces con su incomprensión. Pero el dolor más grande, lo más difícil era aceptarme a mí mismo, porque todo esto que a mí me habían enseñado, y esto es lo difícil de la integración, a las personas de la diversidad hay que ir a buscarlas, hay que traerlas, hay que acogerlas, hay que abrazarlas, porque realmente son personas que han vivido en un medio homofóbico por todos los lados. Yo no tenía ninguna salida. Me acuerdo una vez le conté a un amigo, le dije, soy gay, y me dice, me da tanta pena. Entonces le digo, ¿por qué te da pena? Entonces me dice, ¿por qué te vas a aislar? Y bueno, eso hoy día me da orgullo. Me siento bien de que hayamos logrado integrar de vuelta a la diversidad a nuestra sociedad. Ese aislamiento que tú mencionas, yo pienso que es la reacción natural que existía en Chile. Yo creo que eso ha cambiado profundamente, no totalmente, pero creo que ha cambiado profundamente. Era la reacción natural de casi todas las personas, ¿no? Yo recuerdo hace 30 años, los gays no existían, eran una idea, digamos. Una amenaza. Y por supuesto una amenaza que había que marginar, que había que esconder, que no podía compartir el mismo espacio del resto de las personas. Y eso ocurría probablemente en la familia, pero ocurría también en el sistema educacional, de una manera muy fuerte. Yo estaba en un colegio solo de hombres. Y el católico. Y católico. Ocurría en distintas instituciones, y sigue ocurriendo en distintas instituciones, como por ejemplo la iglesia, y también en la empresa. O sea, el proceso de integración es una escalera larga, claro. Es un proceso tremendamente largo, y en cada uno de esos procesos hay vallas y por supuesto hay sufrimiento. Claro. Mira, yo he tenido una buena estrella, y yo no soy creyente, pero si fuera creyente le daría gracias a Dios todos los días, porque tuve esta oportunidad, por ejemplo, de dedicarme a la literatura. Yo un día fui a mi jefe el año 96, 6 de febrero,
las 11 de la mañana, me tomó 2 años decidirme y hacer reunir la fuerza suficiente y decirle: renuncio, me voy y me voy a dedicar a escribir. No había escrito una letra, bueno, yo tenía el entendido que no había escrito una letra. Y eso a mí me dio una libertad enorme. Me acordé de lo que tú decías sobre la empresa. Al año siguiente yo me gané el premio del Paula y hablé con mi jefe, que mi jefe era un hombre muy acogedor y él sabía que yo era gay, pero nunca lo hablamos. Pero tampoco nunca me sentí ni discriminado ni visto con ojos de extrañeza por él. En ese sentido fue un buen jefe. Pero publiqué Santa Lucía, y salió en la revista Paula y causó tanto estupor en ciertas personas. Una señora quemó el cuento en su casa, le prendió fuego. No sé si todo el mundo conoce ese cuento. De un hombre casado que tiene una experiencia de sexo anónimo en el Cerro, Santa Lucía. Y él me llama por teléfono contento por el premio, pero me dice: pero sería bueno que no escribieras de esto. Y yo me lo tomé con mucho humor y con mucha tranquilidad, y de ahí me di cuenta que estaba totalmente liberado del cerco de esta forma de control social, porque el control social nosotros nos damos cuenta, pero está en la vida de todos, y cada uno vive en un sistema, en una ecología humana, y en todas las ecologías humanas hay un control social que tiene mayor o menor grado en distintas variables. Por ejemplo, en mi caso era respecto a la homofobia y también de la mujer. Yo me acuerdo que en mi familia las mujeres no podían entrar a trabajar a la fábrica. O sea, las mujeres no entran, ni siquiera podían ir de visita porque podían armar algún problema. El año 80 estamos hablando, Chile también era un país tremendamente... Año 80, no es tan atrás, estamos sí, hablando de siglo XIX. No, pero en el año 80 o sea, Chile era un país homofóbico y por supuesto misógino, sexista al menos. No sé si odiaban a las mujeres porque igual tenían mucho poder en los hogares, pero sexista terrible, porque las mujeres eran vistas como... Hay una teoría sobre la discriminación de una profesora norteamericana, se llama Martha Nussbaum. Ella es un personaje que a mí me moviliza mucho porque también tiene una historia que reúne habilidades y espacios distintos del saber. Ella estudió literatura clásica, literatura greco-romana, y después de eso se dedicó a estudiar filosofía de las emociones, y con todo este know-how como doctorado en filosofía, pero con orientación hacia cuál es de dónde nacen las emociones, ella entró a estudiar cómo se hacen las leyes y cómo las emociones están detrás de las leyes. Y ha hecho un gran estudio de todo el desarrollo de la legislación en torno al género y en torno a la orientación sexual. Y ella cree que detrás de la discriminación lo que hay es un control social, y este control social tiene que ver con un complejo animal primario. Las sociedades, a medida que se van volviendo más convencionales, mayor distancia quieren tener con su animalidad, y esa animalidad, la manera de no sentirla en ti, porque finalmente la discriminación nace de eso, de un rechazo que uno no quiere ver en uno y lo proyecta en otro, ¿no? Entonces lo que no quieres ver en ti, tu propia animalidad, la proyecta en un grupo y así lo clasifica, y puedes verter tu odio contra ti mismo en contra de otro. Y en ese sentido la mujer siempre fue vista que estaba más cerca del animal, porque tenía algo que no era racional, la irracionalidad supuesta femenina, en este sentido de con qué nos va a salir, qué va a decir, se va a poner a llorar, o sea, siempre como que hubiera algo que era incontrolable, y en ese sentido animal. La discriminación
a los judíos en Europa en el siglo XIX, y bueno, que redundó en el genocidio. También siempre había una representación de los judíos que sudaban, que tenían caspa, o sea, siempre había algo como relacionado con su corporalidad que también era rechazado. Con las personas afroamericanas en Estados Unidos, el olor, la apariencia se asociaba como que fueran primates, no tomar la misma agua, el agua se contaminaba, no sentarse en el mismo lugar y, ¿para qué decir, entrar al baño? Y todo esto siempre relacionado con los fluidos corporales. Y los gays y las lesbianas, no podemos hacer nada más tan terrible que recordarles los fluidos corporales esenciales del ser humano, y son sus fluidos sexuales. Y esto a mí me tocó experimentarlo en carne propia, porque una vez le pedí a un gran amigo, una persona muy cercana y que tenía total apertura por el tema de mi homosexualidad, le pedí prestado un departamento en la nieve. Y me dijo... No quiero para ir solo. Era ir a vivir con mi pareja, al que él conocía, y que éramos amigos, nos reuníamos y todo. Me dice, no te lo puedo prestar. Entonces le digo, ¿por qué? Porque no lo podemos imaginar dormir en la misma cama donde tú vas a hacer las cosas que haces con tu pareja. Entonces le dije, yo nunca te he imaginado en la cama con tu mujer. O sea, bueno, yo no me imagino, no sé si ustedes, pero es como raro, me parece. Entonces ahí me dice que mucha gente sí se lo imagina. Ah, sí. Yo puedo ser un poco candoroso, pero y esta teoría a mí me ha hecho mucho sentido, me da vuelta siempre, y creo que tiene muchísimo que ver. Es decir, hay algo de nuestro cuerpo que nos gustaría siempre olvidar y postergar, porque resulta que es incontrolable y que tiene su propia función y que no responde a los edictos de este Dios interior que queremos que controle todos los espacios de nuestra vida. Y que no transpira, que no suba. Claro, que no transpira, que no va al baño, que no... Pablo, la marginación genera marginalidad, genera un mundo separado, ¿cierto? Tú mencionabas el tema de los judíos, de los negros, eso genera y construye guetos. Y probablemente en Chile también existió y existe tal vez todavía una especie de gueto homosexual, un mundo homosexual que probablemente para los heterosexuales es completamente desconocido, misterioso, lleno de morbo por conocerlo. ¿Cómo fue tu conocimiento de ese mundo que probablemente era mucho más escondido, más oculto en ese tiempo de lo que es ahora? Claro. Primero, ¿existe ese mundo? No. Es que cada vez estaba menos segregado. En ese minuto era totalmente segregado, pero hoy las fiestas, los jóvenes de nuestra época ya no van como a una discoteca o en la noche, sino que van a fiestas, y que estas fiestas se van moviendo de local y se la comunican por Facebook. Y alguna vez me ha tocado ir a esas fiestas, y esas fiestas son totalmente mezcladas, o sea, y como los gays somos buenos para la fiesta, me parece que todo el mundo heterosexual está feliz de compartir sus espacios de recreación. Son mejores las fiestas. Sí. Son mejores las fiestas, claro, bailamos más, las mujeres no se aburren. Claro, los heteros los dejamos tomando en el baño, nosotros bailamos con eso se ha producido ahora, y hay mucha integración, y realmente los jóvenes gay de hoy van a la fiesta con su amigo hetero, con su amigo gay, con su amiga. Pero 20 años atrás era muy distinto. Claro, 20 años atrás yo llegué y la única conciencia y noticia que yo tenía era que había una discoteca gay en Bellavista. Y me empecé a dar vuelta en el auto, recién llegado a Estados Unidos. Y de repente vi un señor caminando en la calle, y para que vean que todos los chilenos somos prejuiciosos, dije, este señor lo voy a preguntar porque quiere ser amigo.
Y bueno, le pregunté, me indicó, y no se veía, no tenía, era prácticamente había que tener como una conciencia abierta para darse cuenta que estaba ahí. Y fui, y a los pocos días me fui encontrando con gente que conocía de antes de otras situaciones, y eso me dio por lo menos una posibilidad de estar en este mundo y salir de la discoteca, de que no fuera ya solamente, o sea, porque eso fue lo que ocurrió mucho tiempo. Lo que ocurría y lo que todavía ocurre lamentablemente, que algunas personas no pueden vivir su homosexualidad libremente en su trabajo y algunos ni siquiera en su familia. Entonces viven heterosexualmente durante el día, y en la noche, o una vez a la semana, o 2 veces a la semana, o las veces que sea, van a un lugar gay donde ahí pueden ser gay. Entonces esa sensación es como dolorosa, porque esto debiera tener una continuidad, como todas las vidas. O sea, los jóvenes de hoy entran y salen de la discoteca y después van a la universidad y ser siempre la misma persona. Porque quizás lo que a mí más me dolía de estar en el closet era sentir que yo era 2 personas y que tenía que simular, y que tenía que aparentar, y que tenía que inventar historias. O sea, yo tengo miles de historias dolorosas en ese sentido, porque por ejemplo con mi pareja, nos fuimos a vivir juntos inmediatamente, él no le había contado a su familia, y por años tuvimos 2 teléfonos, y cuando sonaba el teléfono de él, era porque era su familia, y yo no lo podía contestar. Cuando sonaba el teléfono mío, bueno, ahí sí podíamos contestar los 2, porque para mi mundo ya los 2 éramos una institución. Otra vez, eso sí, antes de esto, una hermana mía fue a comer que yo no le había contado todavía. Entonces mi pareja fue a otra comida, pero mi hermana ese día me quería contar algo muy largo y se quedó hasta las 4 de la mañana, y mi pareja no podía entrar y se quedó durmiendo en el auto hasta las 4 de la mañana. Entonces son todas cosas que, y a él le violentó mucho. Entonces un día decidimos sencillamente abrir la puerta y dijimos, cada uno a su familia y a nuestros trabajos, nos vamos a ir a vivir juntos en un departamento. Entonces esta hermana que no sabía me dice, oye, pero ese barrio está lleno de maricones. Con la mejor de las intenciones, lo hacía yo me estaba yendo a vivir con un hombre. Y un compañero de trabajo le fui a mostrar el departamento y habían 2 lavatorios, y me decía, ¿pero para qué quieren 2 lavatorios? No sé, de repente hay otra persona que necesita. Él también sabía que éramos 2 personas. Así, bueno, también hay una ceguera forzada, porque tú no quieres ver lo que resulta evidente. Pero una vez que hicimos eso, realmente yo me salí de mi trabajo, me fui a escribir, me fui a vivir con mi pareja, y yo creo que de ahí en adelante fui una sola persona. Y esa sensación de estar en tu propio cuerpo, de estar en tu propia vida, de tener un vector vital que es uno solo y que tiene que ver con tus aspiraciones, con tu personalidad, con tu identidad. Esa sensación de la identidad en el cuerpo y en la expresión de la vida es quizás la clave para vivir bien, para vivir tranquilo, no sé si feliz, pero al menos en paz. Entremos un poquitito en la literatura, porque eso es un elemento fundamental obviamente de tu vida. Tú eres, antes que nada, un escritor. Ha publicado, como decía usted, novelas, un libro de cuentos, estás preparando ahora tu 4ª novela. ¿Cómo conectas las 2 cosas? ¿Cómo conectas la literatura con tu identidad sexual y posteriormente la literatura con este activismo que has iniciado ya hace algunos años, pero que ha sido tremendamente fuerte a partir del principio del año pasado? Para mí la literatura es mi domicilio. Estoy pensando en un libro que escribió Humberto Giannini, un filósofo chileno, que hablaba de esto, de la idea del domicilio en la calle. Y
y cómo uno va y gira en la vida y después vuelve a su domicilio. Su domicilio es identidad, es pertenencia, es cuidado. Entonces yo por la literatura muchas veces, por ejemplo, tenía que hacer viajes, tengo que hacer viajes de promoción. Entonces me decía, bueno, ¿a usted no le cuesta volver a escribir? Y digo, no, porque es como volver a mi casa. O sea, yo vuelvo a mis libros, a mis novelas, a mis lecturas y me siento cómodo ahí, me siento contento, me siento tranquilo. La tranquilidad no es un don que yo haya recibido de la vida, es algo que me he esforzado por tener. Entonces cuando uno lo encuentra lo valora tanto. Entonces ahí la literatura es el ejercicio de identidad por antonomasia. O sea, no hay ejercicio identitario más fuerte que escribir un libro de cuentos o una novela. Entonces además contribuyó muchísimo a que yo pudiera seguir botando todos estos lastres que no respondían a mi identidad y entonces yo creo que el encuentro de un lugar plácido y al mismo tiempo que tuviera sentido para mi desarrollo como persona fue quizás, por eso yo hablo que tengo una buena estrella, porque realmente es como un regalo, ¿no? Es como un regalo. Para mí la literatura es un regalo de la vida. Siempre voy a estar ahí. Y fíjate que hay otra cosa más que me pasa hasta hoy y que me pasaba en ingeniería. Está directamente relacionado con mi bienestar. O sea, yo estoy bien ahí, en silencio, solo, concentrado, leyendo o escribiendo o resolviendo ecuaciones matemáticas, o hoy día incluso trabajando en la fundación. La fundación me reta porque me dicen, ¿por qué no te instalas aquí con nosotros? Le digo, no, esa es lo único que yo no les puedo dar. Yo necesito estar solo, tranquilo, concentrado, escribiendo o prestándole atención a algo. Así estoy desde que veía televisión cuando niño. Mi mamá siempre decía que había que despertarme cuando yo estaba viendo una película de televisión porque yo estaba totalmente abstraído del mundo. Y eso es casi una condición física. Y descubrirla y que justamente tu espacio, digamos, tu labor, tu profesión, tu oficio coincida con eso es una gran suerte. Pero saliste de ti mismo en algún minuto y dijiste, bueno, aquí hay una causa por la cual hay que pelear. Yo decía al principio que la Fundación Iguales nace de una decepción, de la decepción de un grupo de personas frente al discurso presidencial de la cuenta anual del presidente en el año 2011. Cuando él lo incorpora, ni siquiera hace mención a un tema que venía tratándose y en el cual ustedes habían puesto muchísima esperanza, que era algún tipo de acuerdo de vida en pareja que le diera a la convivencia de tanto de personas heterosexuales como personas homosexuales un estatus de mayor consolidación, continuidad y que además resolviera una serie de problemas prácticos. ¿Por qué diste ese paso y por qué te convertiste en una persona que finalmente te mira desconcentrada o amenazada, digamos, en su propio trabajo, en su propio espacio? Hoy día es una persona pública, una persona que tiene que además estar manifestando su opinión, que tiene que participar de congresos como este, no solo por gusto, sino que también por una cierta exigencia. Yo participaba de la emancipación homosexual desde temprano, desde ya el Cuento de Santa Lucía fue un primer campanazo, y Madre que está en los cielos, uno de los hijos de Julia Bartolini, la protagonista, es gay, y yo venía escribiendo columnas. Las primeras las escribí por ahí por el año 2003 en El Mostrador, y le quiero agradecer a mi amigo Federico Llorón hoy día que me haya dado ese espacio, porque
En ese minuto yo era un desconocido y él me dijo, tú tienes cosas que decir, yo quiero que las digas, y empecé a escribir esta columna en el Marcador y me dieron un sentido de mí mismo en cuanto a la opinión ya, no solamente a la literatura, a la opinión del quehacer público. Y en esas columnas fui armando un ideario sobre la necesidad de la integración, de la inclusión de la diversidad sexual a la vida ciudadana, a la vida del trabajo, a la vida familiar, a tratar de entender cuáles son las fuentes de la discriminación en Chile y luchar un poco contra los sistemas que son productores, podríamos llamar, de discriminación. La Iglesia Católica, los grupos más conservadores en lo político. Y ese trabajo fue siempre más bien desde un lugar intelectual. Y a veces yo participaba de las marchas, de los premios, o sea, de distintas actividades que hacían otras organizaciones de la diversidad sexual, como el MOVIL, como MUMS, como Acción Gay. Siempre me estaban invitando. Pero esa vez, en el 2011, estaba yo esperando que el presidente Piñera anunciara el acuerdo de vida en pareja, lo cual se había filtrado a la prensa días antes. Y me recuerdo una foto particularmente de Carlos Larraín con Coloma entrando el día viernes, esto se usaba el día viernes, a La Moneda, y saliendo victorioso porque habían logrado echar abajo el ABP, por lo menos como anuncio dentro del 21 de mayo. Yo seguí esperando porque realmente Piñera había hecho un compromiso de campaña, había filmado una escena con una pareja gay, en que uno de los personajes era Luis Larraín, hijo. O sea, a mí me da la sensación que había una voluntad política detrás que no necesariamente iba a ser doblegada por un muñequeo de último minuto. Pero así fue. El sábado el presidente leyó su mensaje y no hizo mención al acuerdo de vida en pareja. Yo estaba viéndolo muy atento y ya a esa altura estaba metido en Twitter, que Twitter ha resultado ser una gran herramienta de integración, como toda la internet, es decir, la internet completa, las redes sociales, y antes de eso los sitios de internet han abierto la posibilidad no solamente para que las personas heterosexuales se mezclen con contenidos homosexuales, sino que para las propias personas homosexuales puedan adquirir un orgullo de sí mismos y tener conciencia y cultura y poder desarrollarse sin estarle preguntando al del lado. Yo tenía que andar, se acuerdan, por ahí en la calle dando vueltas. Ahora uno entra un computador y puede encontrar contenido que te devuelva una idea de ti mismo que no es la maldad y la degeneración. Y ahí en Iguales, o sea, y ahí yo me puse a tuitear como loco, y al mismo tiempo se puso a tuitear Luis Larraín, hijo, que había trabajado en el gobierno hasta hace muy poco. Y en este tuiteo de los dos como que se produjo una suerte de tándem en esos días, y al día siguiente aparece Lucho dando una entrevista en la Tercera, en reportaje, que se titulaba algo así como "Estoy muy desilusionado del gobierno", que parece que tuvo mucho efecto al interior del gobierno. Tanto así que el presidente, que se había ido a Italia, en Italia mismo dijo: no, si este tema lo vamos a ver. Y acá en Chile, Rodrigo Hilspeter como que tomó las riendas siendo vicepresidente y se apropió del proyecto, porque, y esto es toda una cosa de la mecánica de la moneda, los proyectos de ley los lleva la Secretaría General de la Presidencia, y en ese minuto la Secretaría General de la Presidencia es la ruleta hasta el día de hoy, y la Secretaría General de Gobierno era Ena von Baer. Ninguno de los dos quería tener nada que ver con el acuerdo de vida en pareja, y por lo tanto políticamente, que estos son dos ministerios más políticos, tenía poca salida. Entonces Hilspeter lo tomó y como vicepresidente dijo: yo lo voy a hacer. Y finalmente la ABP lo desarrolló el segundo piso, que es la cosa más
extraña que ha pasado en una ley en Chile. El segundo piso tiene una labor de coordinación, no escribe artículos de ley. Bueno, aquí el segundo piso se dedicó a eso, por orden en un principio de Gilspete, pero después lo tomó el presidente Piñera. Una vez que ya se conoció este proyecto, ustedes igual quedaron, digamos, inconformes. Se esperaba más, se esperaba algo más específico. Y además, ustedes como Fundación Iguales, y también el caso del móvil, tienen la aspiración a que se legisle sobre matrimonio homosexual directamente. Desgraciadamente tenemos que ir terminando, entonces hablemos brevemente de ese tema, el matrimonio homosexual, que es una gran pregunta que se hacen muchos chilenos, que es lo que implica, y también cuáles son los próximos desafíos de la Fundación Iguales. Quería, para terminar la pregunta anterior, muy cortito, la semana siguiente fue la entrevista Tolerancia Cero, que produjo una altísima temperatura política. Y en ese momento apareció Antonio Bascuñán, que no está en la fundación, pero él fue el que ideó la fundación. Y él nos dijo a Lucho y a mí: oye, ¿por qué no hacemos una fundación? Con una cosa muy parecida, muy ingenua. Estas cosas parten de la nada. Fue una conversación en mi casa, dijo: ¿por qué no hacemos una fundación? Los tres hemos trabajado en estos temas, los conocemos, Antonio en la academia, Lucho políticamente y yo desde la opinión. Entonces lo que hagamos nos va a servir la fundación de sustento institucional, y lo que vayamos haciendo va a alimentar a esta fundación. Pero al principio me suponían que íbamos a ser 3. Hoy día somos 300 voluntarios, más de 3.500 adherentes. Tenemos 9 proyectos especiales, 9 comisiones, 3 proyectos especiales. Nosotros tenemos, por ejemplo, una comisión de educación fuertísima que está trabajando en los proyectos quizás más importantes, porque nosotros vamos a aprobar las leyes tarde o temprano. Vamos a sacar el matrimonio igualitario, vamos a sacar el acuerdo de vida en pareja, vamos a sacar la ley de identidad de género, que es una ley que está pensada para darle a las personas transexuales la posibilidad de cambiar su identidad sin pasar por una serie de trámites y pruebas psicológicas que hoy día la ley los obliga. Estas leyes de aquí a 5 años, yo creo que el matrimonio igualitario va a ser uno de los temas centrales de la elección del próximo año. Desde ya, de los 5 precandidatos que se han declarado como precandidatos, 4 están a favor del matrimonio igualitario. El único que no lo está es Claudio Rego, pero sí está a favor de la total inclusión de derechos de la diversidad sexual. Entonces, nosotros ya, por supuesto, tenemos un área de legislación que está trabajando en un acuerdo de vida en pareja que sea denso en derecho y que realmente sea igualitario en su concepción. Estamos presionando para que haya una mayoría política del matrimonio igualitario, pero nosotros ya estamos mirando 40 años en adelante, y en ese sentido hay 2 áreas que son fundamentales. Uno es la educación, porque es ahí donde se instila la discriminación. Los niños en su familia y en sus espacios escolares son en donde se transmiten y reciben el gen o la fuente de toda discriminación. O sea, es ahí donde tenemos que trabajar, educarlos en la diversidad y no en el miedo. Hacerlos valorar la riqueza de la diferencia y no estar resguardándose siempre en los que son iguales a ellos. Es decir, sentir que el otro es una fuente de mundo y de nuevas ideas y de nuevas concepciones, y no una amenaza. En ese sentido, el área de educación nuestra, estamos haciendo un proyecto para contrarrestar el bullying homofóbico en los colegios. Estamos haciendo un proyecto para integrar a la diversidad sexual en los contenidos curriculares del Ministerio de Educación, en castellano, en lenguaje, en biología, en educación sexual. Nos acabamos de ganar, junto con un grupo de 12 profesores de casi todas las universidades de Chile, desde la Universidad Católica